Bien, como lo anunciamos, hoy vamos a iniciar un espacio nuevo en el programa que se llama Planificación Patrimonial. Y justamente vamos a hablar de eso con el contador Willington Pardo, que es asesor en planificación patrimonial, entre otros cargos que tiene de muchísima expertise, que los vamos a ir conociendo en el transcurso del programa. Así que muchas gracias, Willington, por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer. Bueno, Willington, a propósito, empezar a introducirnos en estos temas, ¿no? Que seguramente quienes están del otro lado pueden ser conocedores o no. Y entonces, saber a qué nos referimos específicamente con planificación patrimonial es una buena forma de comenzar. Sí, mira, vos sabés que en realidad creo que hay que tratar de bajar un poco a tierra el concepto. Es un concepto que muchas veces pensamos en planificación patrimonial y pensamos en Shakira, en artistas famosos, en jugadores de fútbol, pero en realidad es un concepto un poco más noble y que creo que lo tendríamos que tener en cuenta todos, desde las personas físicas, pasando por los empresarios, hasta las empresas. Es un concepto que yo creo que hay veces que pongo un ejemplo, y es que yo puedo tener un árbol, un cítrico, y lo tengo que podar, ¿no? Entonces, hay otra persona que tiene 10.000 plantas, ¿no? y los tiene que podar. El podar significa planificar patrimonialmente. Lo tenés que hacer vos y lo tiene que hacer la persona que tiene 10.000 plantas. La única diferencia es el instrumento. Hay instrumento para grandes patrimonios. Ustedes van a escuchar por ahí el uso de los trusts, fideicomisos y demás para proteger mi patrimonio, para gestionarlo. Y después hay medidas que puede tomar alguien de a pie, como se les conoce, que no necesitas tener un gran patrimonio. En resumen, la planificación patrimonial depende de cada uno, si la quiere aplicar o no, y no depende del monto patrimonial. Eso creo que es un concepto que muchas veces hay que sacarle ese mito, ¿no? Hay que trabajarlo. Y bueno, creo que es una de las cuestiones importantes. Yendo un poco a la definición, yo siempre me gusta mirarlo como un proceso. Generar esos resultados en tu actividad personal, con cualquier actividad comercial que vos hagas. También generar resultados en una empresa, ¿no? Ese es el objetivo, digamos. Una vez que yo tengo el resultado, ¿no? Que sería un poco el primer paso, generarlo. Lo segundo es gestionarlo, ¿no? Porque no es solo obtener ganancias, digamos, ¿no? En tu actividad o en cualquier actividad o en cualquier empresa, no es solo obtenerla, eso no significa nada. Primero, digamos, es obtenerla y ser rentable, digamos. Hay gente y empresas que están hoy vendiendo, obteniendo resultados, pero no son rentables, o sea, no tienen una rentabilidad económica, y eso lastra, digamos, a largo plazo las empresas. Gestionarlo, ¿no? ¿Y cómo gestiono eso? Si son ahorros personales, veré cómo miro a futuro, ¿no? Miro a futuro y digo, bueno, ¿qué hago con este dinero y qué es lo que va a ser de mi vida cuando me retire? Claro. ¿No? Tanto para empresas como para personas, ¿no? Tanto para el empresario, la particularidad del empresario que tiene como dos vías. A ver. Gestiona su empresa a largo plazo, ¿no? Y después gestiona su situación personal, claro, su vida personal. ¿Qué hace con esos ahorros que va sacando de la empresa? Si los conviene sacar o no, porque hay veces que no conviene y hay veces que sí conviene. Hay veces que no conviene dejar los ahorros en la empresa y sí conviene sacarlos, gestionarlos de una forma diferente a través de un portafolio, mirar a largo plazo. Digamos, ahí es cuando el asset allocation, digamos, de los portafolios tiene su importancia. Armar el retiro, como dicen, ¿no? Allí, por ejemplo, sacar los ahorros de la empresa, ¿qué implica? Mirá, o dejarlos. Perfecto. Hay empresas que si tú dejas los ahorros, si dejas el excedente que genera la empresa, de la ganancia, lo dejas en la empresa, lo que tú tenés que saber es que si lo que tú estás dejando en la empresa es mejor dejarlo ahí o sacarlo. Claro. Porque si es mejor, muchas veces pasa. Incluso le tenés que decir a los clientes, decirle, no, mirá, no sos rentable en cuanto obtenés ganancias, pero la rentabilidad que vos obtenés no superás el costo de capital. Uh-huh. Entonces, ahí evidentemente no conviene dejar los beneficios. Hay que sacarlo de las empresas y ponerlo en otro lugar para que me rindan más. Para hacerlo trabajar. Para hacerlo trabajar, exactamente. O sea, pero para eso tenés que medir.
Claro. Si vos no tenés ni idea cuánto estás ganando y la famosa rentabilidad sobre el capital, evidentemente lo que te estoy hablando no te va a servir de nada, ¿no? Entonces ahí es aquello de medir para gestionar, digamos. Ahora, allí, por ejemplo, dentro de lo que es planificación patrimonial, hay procesos, hay un proceso de tener en cuenta algunos aspectos, imagino yo, no solo de, por ejemplo, esto de medir el dinero y la rentabilidad, sino también qué pasos, ¿no? Legales. Exacto. Mira, siguiendo con el proceso, generás la ganancia, la tenés que gestionar, ¿no? Cada uno la gestionará a largo plazo. Y después viene pensando en la sucesión, ¿no? Pensando en la jubilación, la famosa jubilación. Evidentemente tengo una edad activa donde genero ingresos. Todos sabemos que a edades tempranas me cuesta generar más ahorros. Después comienzo una edad, digamos, donde puedo generar muchos ahorros, y después llega una edad pasiva de desinversión, donde empiezo a consumir, ¿no? Y después, si queda algo, pasa a la sucesión, ¿no? Y esa sucesión vuelve en el círculo, digamos, vuelve de vuelta a generarla y demás. Ahora, todo ese círculo que está divino es, evidentemente, hay 3 factores importantes ahí para tenerlo en cuenta, como decías. Uno es la planificación fiscal. O sea que recién ahora empezamos a hablar de impuestos, ¿no? Cuando lo primero que muchas veces viene alguien y te dice, yo quiero pagar menos impuestos, la segunda pregunta que le digo es, está bien, vos querés pagar menos impuestos, pero la segunda pregunta es, ¿vos cómo tenés ordenada tu vida? ¿No? ¿Vos cómo estás estructurado patrimonialmente? ¿Estás expuesto? ¿Qué riesgo tenés en tu actividad profesional o empresarial? Claro. Digamos, la faceta fiscal es una faceta, ¿ah? Después tenés la faceta legal, evidentemente todo ese patrimonio que vos lo vas generando, que lo vas gestionando, que pensás en el futuro, tenés que protegerlo. Claro. ¿Cuántas veces, y eso pasa asiduamente, de hecho la semana pasada tuve una charla que en realidad fue una charla que me dio mucha pena, porque era un empresario que en realidad quería vender su negocio, ¿no? Era un negocio que había llegado ya a su máximo, digamos, los hijos no lo iban a seguir, y quería venderlo, tenía máquinas, ¿no? Y demás. Y la pregunta principal fue, bueno, pero ¿qué forma jurídica llevaste a cabo, o sea, el negocio, con qué lo emprendiste? A título personal, unipersonal. Bueno, eso es como un acto suicida, digamos, emprender a título personal. Hoy no se puede, digamos, ¿no? Hoy no podemos pensar en emprender un negocio a título personal o a título sociedad de hecho. ¿Por qué? Porque nos tranca ese proceso, digamos, de pasar de generación en generación. Evidentemente va a tener, no lo hizo todavía, porque cuando le empecé a decir las cosas negativas, pobre, esto es como la famosa frase, fui por lana y volví esquilado, claro, porque en realidad él esperaba una respuesta así, decime cómo vendo las... No, el tema es que tenés una responsabilidad fiscal y legal atrás, muy compleja, traspasar el negocio nada más. Fue una mala elección desde el punto de vista legal. Claro. Entonces, lo fiscal es un punto. Reducir, evitar, diferir los impuestos. La parte legal, ¿cómo estructuro? ¿No? Hay que tener en cuenta eso, cómo estructuro. Y después la cuestión financiera, ¿no? Que es lo que decíamos recién. Obtengo el ahorro y lo rentabilizo para después pensar a futuro. Todo ese mejunje, digamos, de cosas, creo que hace a la planificación patrimonial, ¿verdad? Evidentemente, y con esto, digamos, te cierro esa mega definición, pero muchas veces se ven que empresarios o las personas físicas trabajan la parte legal por un lado, la parte del contador por otro, la parte fiscal por otra, la parte laboral por otra, y así tienen como un compendio, digamos, de asesores, ¿no? Que lo que hay que hacer en realidad es más bien centralizar. O sea, la verdad, necesitas un Matías Vecino, un Bentancur para que realmente te dé una visión integral, digamos, de la planificación, ¿no? Y abandonar eso, voy a mi contador, me hace los impuestos, después no se entera de nada, después yo me caso, ¿no? Formo una sociedad conyugal con
gran tema después que podemos charlar, y tengo mi vida separado. No, tiene que haber un profesional en el medio centralizando todas esas facetas de una persona, ¿no? Esas áreas. Exacto. Allí, un Wellington no menor, hablabas de generar, por un lado, bueno, toda la primera etapa, sí, ¿no? Y después de cómo se gestiona todo eso que se generó, básicamente. Sí. Disculpa que sea a veces tan sintáctica en el resumen mental, pero en las empresas se da igual que en las personas. Allí, ¿qué diferencia se puede hacer si es que la hay? Sí. O sea, la gestión, digamos, evidentemente en la empresa, los que crean una empresa, desde el momento cero, tomás medidas, digamos, para lograr una eficiencia tanto económica como legal. Porque vos formás una empresa, no sabés si vos te vas a quedar, si te van a quedar tus hijos, o capaz que llega 2 años y la vendés. Claro. ¿No? O sea, desde el momento cero ya planificás. Digamos, desde el punto de vista económico, o sea, cómo gestionás esos recursos, evidentemente la empresa tiene unos objetivos muy a corto plazo, ¿no? Desde el punto de vista financiero al menos, claro, que te llevan a gestionar tus fondos de una forma en especial. Claro. No puedo comprar bonos digamos, a X años, o armar un portafolio. Eso no, digamos, eso no es la gestión que hace una empresa de sus finanzas. Claro. Pero una persona física evidentemente tiene que conformar su patrimonio, tiene que pensar a largo plazo, tiene que estar pensando que hoy, la situación que estamos viviendo hoy, con esos vaivenes del mercado, digamos, alguien que está bien posicionado, que tiene claros los objetivos, no le hace absolutamente nada. En realidad, porque estás posicionado con unos objetivos, seguramente en determinados activos, que estas crisis te aconsejan no mirar el portafolio. Sí, prestar más atención. Por un tema de corazón, digamos. Ahí va, pero después no vas a pasar mayores problemas. ¿No? Porque pensaste a largo plazo, pensaste que estos activos lo iba a desinvertir de acá a 20 años, entonces no vas a tener problemas. El manejo, en resumen, de las finanzas a nivel, digamos, de empresas es diferente. Es diferente por el propio objetivo de la empresa. Bien. Y después, desde el punto de vista personal, claramente tenés que seguir otros parámetros. Si tenés hijos, si no tenés hijos, el colegio, todos esos gastos que vas a tener a largo plazo. Si tenés dónde quedarte cuando seas mayor, si tenés que ir a un lugar de retiro, etcétera. Todo eso debería de ponderar, ¿no? A la hora de que tú digas, bueno, voy a sacar este dinerito, lo voy a colocar en esto, porque estoy pensando, digamos, a futuro. Te invito a que en la próxima intervención de planificación patrimonial hablemos de esos aspectos que hacen, ¿no? Por un lado las empresas y por el otro las personas, a pensar qué aspectos a tener en cuenta a la hora de su planificación patrimonial de esto que mencionaba. Ya te dejo tarea para hacer, porque me quedaron muchas dudas y eso está bueno. Y esperemos que del otro lado también. Ha sido el diálogo con el contador Wellington Pardo, que es asesor en planificación patrimonial, también es socio de Innova Consulting Group y otros tantos cargos que los fuimos conociendo durante este espacio y que los seguiremos conociendo también. Así que muchas gracias por estar aquí y en la próxima ya nos reencontramos con más de estos temas. Exactamente, sí, aparte hay mucho para hacer zoom en cada uno de ellos, o sea que hay mucho para hablar y bueno, gracias por la invitación. Bueno, seguimos atentos y ya me pongo a planificar contigo. Adelante, bienvenida. Bien, nos vamos a la pausa y enseguida regresamos con más Empresarios de Acá.